buenos días jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de gramática. Les había dicho, la gramática es el conjunto de reglas que rige a un idioma y por lo tanto es lo que tenemos que seguir para que nuestro lenguaje fluya de una manera correcta y que no caigamos en errores. Dentro de la gramática, una de las ramas es la ortografía y dentro de la ortografía vamos a ver el día de hoy la acentuación. Vamos a ver en esta sesión qué es el acento diacrítico y vamos a ver también el acento prosódico. Con este último es con el que empezaremos. ¿Qué es el acento prosódico? El acento prosódico es aquel que solamente se escucha y que no se marca con tilde. Tilde es la línea que colocamos sobre una vocal cuando acentuamos de manera gráfica. Entonces, cuando estamos hablando del acento prosódico, prosódico quiere decir que solo se escucha, por lo tanto no debe llevar tilde, porque entonces dejaría de ser prosódica para convertirse en una palabra con acento gráfico. Dentro de las palabras prosódicas, lo que sí vamos a encontrar es una sílaba tónica. Se le llama sílaba tónica a la sílaba que se escucha más fuerte dentro de esa palabra. Así que la vamos a encerrar solamente porque no la podemos marcar de otra manera, porque si le ponemos la línea estaríamos convirtiéndola en una palabra con acento gráfico. Lo que tenemos que hacer es escuchar. Como hablantes de nuestro idioma, nosotros podemos reconocer fácilmente las palabras, pero a veces nos confundimos, no sabemos dónde lleva el acento, pero hay que saber escucharla. Entonces, lo que les recomiendo es que digan la palabra sílaba por sílaba y que la digan y se escuchen, porque ustedes seguramente detectarán cuál es la sílaba más fuerte de esa palabra. Entonces, si les suena que es correcto, es que ahí debe llevar el acento prosódico. Y si no suena como ustedes creen, entonces es que no la llevan esa sílaba. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí soledad. Si decimos, si creo que mi sílaba tónica donde lleva la pronunciación es en so, sería soledad. Y entonces estamos en soledad, pues se oye raro. Si le ponemos en le, la soledad, sería una soledad. Ahora, si creemos que entonces es en la A, soledad, soledad, ahí encontramos nuestra sílaba tónica. Por lo tanto, esta sería una palabra aguda de sílaba acento prosódico, porque se encuentra en la última sílaba. Las palabras agudas ya las veremos en la clase de mañana, son las que se acentúan en la última sílaba, pero pueden ser prosódicas si el acento solo se escucha, como es en este caso, o puede ser de acento gráfico, como en rubí, que por regla entonces sí debería llevar acento, pero hoy estamos solo en las prosódicas. Soledad, entonces sílaba tónica es dad. ¿Qué pasa con la palabra locura? ¿Dónde lleva la sílaba tónica? Locura. ¿Lo escucharon? Cuando lo pronunciamos locura, se escucha en la sílaba del medio, en Q. Aquí tenemos nuestra sílaba tónica. Si creemos que está en la O, locura. Lo, enfaticemos el sonido locura. Se oye raro. En la A, locura, pues tampoco suena de manera correcta. Locura, entonces es aquí. Mirada. Mirada. Tenemos aquí esta. Entonces, la primera fue una palabra aguda prosódica. En esta es una palabra grave. ¿Por qué es una palabra grave? Porque esta última, penúltima, está acentuada la penúltima sílaba. Ojo, acento prosódico. Mirada también es una palabra grave porque esta última, penúltima. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. Las agudas en la última, las graves o también se les puede llamar llanas, están en la penúltima. Calamidad, calamidad. Si ustedes escuchan la sílaba tónica, se encuentra aquí, calamidad. Entonces nuevamente tenemos una aguda. Así que tenemos aguda prosódica, grave prosódica, grave prosódica, aguda prosódica. Y podrán decir, ¿qué pasó con las esdrújulas y las sobreesdrújulas? Pues no hay. No hay ni esdrújulas ni sobreesdrújulas prosódicas, porque por regla las esdrújulas y las sobreesdrújulas siempre se acentúan y se marcan con tilde. Por lo tanto, si están marcadas con tilde no pueden ser prosódicas porque llevan acento gráfico. Así que se facilita en localizar estas palabras de acento prosódico porque solamente son
agudas o son graves, no hay de otras palabras. Si fuesen esdrújulas o sobresdrújulas, forzosamente tendrían que llevar tilde. Vamos a ver, aquí tenemos la palabra sueños. ¿Dónde? Sueños. ¿Se escucha? Sueños. ¿Dónde está la sílaba tónica? Piénsenlo. Sí, aquí. Sueños. Aquí lo que tengo es una palabra con diptongo. El diptongo es cuando se unen dos vocales en una misma sílaba. Si nosotros tuviésemos que acentuar, sería sueños. La tilde tendría que ir sobre la E. Si lo pusiéramos en la U, romperíamos el diptongo y entonces se tendría que pronunciar sueños. En lugar de sueños, dos sílabas sería sueños, serían tres. Entonces aquí sería nuestra sílaba tónica y nuevamente es una palabra grave. Última, penúltima sílaba. Buscando. ¿Dónde se escucha más fuerte? Buscando. En can. Aquí tengo mi sílaba tónica. Ahora, recuerdo. Recuerdo. ¿Ya la identificaron? Está en nuevamente aquí tengo un diptongo porque tengo en una sílaba tengo la vocal U y la vocal E. Recuerdo. Entonces es en las dos, pero si tuviera que llevar tilde tendría que ser en la E para no romper el diptongo. Pequeñez. ¿Dónde se escucha? Pequeñez. Precisamente aquí en la última sílaba es una palabra aguda prosódica. Y la última que tengo aquí anotada, volver. Volver. Aquí se encuentra en la última y es aguda. Si pusiera aquí sería volver. Y nosotros no decimos volver, sino volver. Entonces, cuando hablamos acerca de los tipos de acentos, uno de ellos tenemos acento prosódico, acento diacrítico y acento gráfico que se marcan con tilde. El acento prosódico, recuerden, solo se escucha, jamás la vamos a marcar con tilde. Dentro de nuestras palabras en español, todas llevan acento, nada más que unas se marcan de manera gráfica con tilde y otras solamente al pronunciarlo. Por lo tanto, estas que no llevan acento gráfico, las que acabo de poner aquí, y tenemos muchísimas más, tienen una sílaba que es la más fuerte y a ellos se le llama sílaba tónica. Las demás son sílabas átonas porque no llevan ni la pronunciación ni la fortaleza, pero a esas se le llama sílabas tónicas porque son las más fuertes dentro de la palabra. Entonces espero que haya quedado claro este tema, este punto, y que los acentos prosódicos solo se escuchan y jamás, nunca se marcan con tilde. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el otro tipo de acentos. Permítanme un momento. Muy bien, continuamos. Aquí tenemos ejemplos de acento diacrítico. El acento diacrítico sí se marca con tilde, pero ¿cuál es la diferencia con el acento gráfico? Que en el acento diacrítico vamos a tener dos palabras que se escriben igual y la única diferencia es que una se acentúa y otra no, y esto es para marcar las diferencias. Hay una regla en nuestro idioma que nos dice que los monosílabos no se acentúan. Monosílabos son palabras de una sola sílaba, excepto los diacríticos, no dicen eso sí se van a acentuar. Entonces los monosílabos que sí tienen otro par que se escribe igual se acentúan para marcar diferencias. En cambio, los que no se pueden confundir con otra palabra no se marcan con tilde. Vamos a ver aquí entonces algunos pares diacríticos y por eso es que las palabras se presentan por pares. Tenemos, por ejemplo, tú lleva acento y tú sin acento. Aquí tenemos el primer par diacrítico y se llama así porque se escriben igual y la única diferencia y que con ello cambia de significado es por el acento. Si tenemos el tú acentuado es un pronombre. Si tenemos el tú sin acento es un posesivo. ¿Y cómo voy a hacerlo? Por ejemplo, tú eres genial. Imagínense lo que se lo están diciendo a otra persona, a un compañero, a su hermano, a un amigo. Está diciendo, tú eres genial, es como estar señalando tú. O sea, es un pronombre. En cambio aquí, por ejemplo, tu perro es bonito. Aquí estamos teniendo un posesivo, o sea, tu perro es algo que le pertenece. Aquí tenemos nuevamente el
lleva acento y tengo el sin acento. El con acento es un pronombre. Por ejemplo, él es mi amigo. Es como si me estuviera señalando él. En lugar de decir Juan es mi amigo, digo él es mi amigo. Un pronombre sustituye a un nombre. Él, en cambio, sin acento, simplemente es un artículo masculino en singular. Por ejemplo, el árbol. El árbol, el amigo, el cielo, el avión, el elefante, todo lo que pueda acompañar a un sustantivo masculino singular. Tengo más con acento y más sin acento. El más con acento es cantidad. El más sin acento es un nexo. Entonces, más café, por favor. Más café, por favor. O sea, estoy pidiendo más cantidad. En cambio, el más sin acento es un sinónimo de pero o un sin embargo. Más café, por favor. Más no le ponga azúcar. Por ejemplo, aquí más café, por favor, más no le ponga azúcares, pero no le ponga azúcar. Entonces, o sin embargo, no le ponga azúcar. Es un sinónimo de un nexo. Aquí tenemos otros pares diacríticos: T con acento, T sin acento, mi con acento, mi sin acento, solo con acento, solo sin acento. T con acento es la bebida, por ejemplo, té de limón. Aquí, te quiero, porque es un pronombre, el pronombre de ti. Mi es también un pronombre. A mí me gusta. Mi es un posesivo. Mi lápiz. Solo con acento es una contracción de solamente. Solo vine a verte. Es como decir, solamente vine a verte y no pienso quedarme mucho tiempo porque tengo algo más que hacer. Si decimos solo sin acento, es de soledad. En este caso estamos aquí, estoy solo en mi casa. Entonces, como verán, dependiendo si la palabra tiene acento o no tiene acento, vamos a cambiar el significado. Entonces, por eso es importante que cuando uno escribe, que cuando uno redacte, pueda poner los acentos donde deba llevarlo, porque si no lo hacemos de esa manera, estamos cambiando drásticamente el significado de la palabra. A veces podemos inferirlo por el contexto. Sin embargo, si el contexto también es ambiguo, entonces no nos quedará claro qué es lo que se quiso decir. Así es que es importante poner los acentos donde lo lleven, y cuando se encuentran por pares, entonces se le llama par diacrítico. Y recuerden, aunque la regla nos dice monosílabos no se acentúan, cuando son por pares diacríticos como te, mi, tú, él o más, en ese caso sí se acentúan porque hay otra palabra con la cual puede confundirse. Pero, por ejemplo, si tenemos la palabra pie, vio, dio, pues esa no hay otra, o fe. Podemos encontrar textos de los 80s, de los 90s, cuando no cambiaba esta regla. En el momento en que cambia la regla de la gramática española, donde no dice que los monosílabos no se acentúan, dejan de acentuarse. Pero si ustedes tienen libros de esas épocas, de los 80s, de los 90s, vamos a encontrar que sí tenían acento dio, vio, piefe en su última sílaba porque son palabras agudas. Pero en las épocas actuales, si ustedes buscan un libro o un diccionario, no van a encontrarse acentuados por ese cambio de regla, porque son palabras monosilábicas y que no tienen un par diacrítico. Entonces, para recapitular y terminar con el tema, los acentos diacríticos solamente se pone el acento en palabras que se escriben igual, y es para que uno sepa qué es lo que significa y que no se confundan entre ellas. Te, entonces te quiero, no es lo mismo que te, quiero, que donde uno estaría pidiendo un te. Entonces es cuestión de saber qué palabras lo llevan y cuáles no. Espero que haya quedado claro el tema, chicos. Esto sería todo por la clase de hoy. Que tengan un muy buen día.
Hasta pronto.